Listo. Gracias. Excelente. Pues bien, pues mi venerable hermano Gerardo Ordorica, eh, tú ya estás como host, así que adelante, por favor. Muchas gracias, consejero presidente, a todos los consejeros en sus respectivos orientes y países, a todos mis queridos y venerables y respetables hermanos y hermanas y damas y caballeros que nos acompañan el día de hoy. Bien, pensé que habían rasurado el título de la conferencia para no levantar mucha ámpula. Ya se explicó la razón por la cual el título no está completo. El título original, como se dijo ya, era Masón, y si el estúpido eres tú. Esto quiero hacer un disclaimer, no lleva dedicatoria, no está dirigido a nadie en particular. Si algún hermano ve ese saco y dice, me gusta para mi boda y hasta mancuernillas le voy a poner, bueno, pues es libre de ponérselo si así quiere. Parece ser que este tema eh, se concatena con el de la conferencia del sábado. Yo no puedo entrar tampoco por temas de índole laboral y personal, pero parece ser que es como una especie de continuidad del tema anterior. Dicho esto, procedo a compartir pantalla. Y me avisan en el momento en el que no sé si ya se esté viendo. Sí, ya se ve. Perfecto. Pues bien, como ven, el tema al final es, ¿y si el estúpido eres tú? La estupidez como fuerza opuesta a la luz masónica. Hermanos míos, en nuestros trabajos en logia siempre decimos que buscamos pulir la piedra bruta. Y ahora sí digo bruta y no en bruto. De nuestra propia naturaleza mediante el conocimiento y la reflexión. Pero el día de hoy vamos a examinar una fuerza que se opone directamente a este trabajo, que es la estupidez humana. Schopenhauer plantea una tesis bastante provocadora. Nos dice que la estupidez es más peligrosa que la maldad. No es simple ignorancia, sino una fuerza oscura, una fuerza que Schopenhauer llamaba la voluntad o la identificaba como la voluntad. Pero no esa fuerza de voluntad que siempre nos dicen en masonería, que es la que nos lleva mediante el tesón y el esfuerzo a cumplir objetivos, sino la voluntad irracional, interna y constante que impulsa a todos los seres humanos a buscar algo que ni siquiera ellos mismos saben. Es un impulso ciego que solo desea y que empuja a actuar de forma impulsiva, egoísta y absurda, sin pensar. Detengámonos un momento a considerar cómo actúa esta voluntad irracional. Piensen, queridos hermanos, en algún alimento que no les guste. Que digan, guácala, esto a mí nomás no me entra, odio el pescado, no me gustan los mariscos, el olor del agua ya, etcétera, etcétera. Y ahora que ya identificaron eso que no les gusta, piensen en cuándo tomaron la decisión racional de que eso no les gusta. ¿Quién tomó la decisión de que tal o cual cosa no me gusta? ¿O quién toma la decisión de que algo me gusta y lo deseo y lo quiero? Pues bien, Schopenhauer lo identificaba como esa voluntad
que es Una pregunta, Gerardo. irracional. Discúlpame, Gerardo. Gerardo, se escucha muy bajito, Gerardo. Yo trato de subir mi micrófono y no se escucha bien. No sé si aquí, poniéndome el micrófono aquí, es el máximo volumen que tengo de micrófono. Ok, pues entonces intentemos hacer el máximo esfuerzo de atención, por favor, mis hermanos, porque nuestro hermano Ordorica únicamente tiene el micrófono de sus audífonos, así que vamos a poner Eh, atención, por favor. ok, ahí se escucha mejor. Mucho mejor. Muy bien, entonces lo voy a mantener aquí. Me voy a tapar un poco la boca, no me agrada, pero bueno. Eh, entonces hablábamos de esta voluntad que podríamos describirla como un aprendiz que en su afán por tallar la piedra, siempre cuando un aprendiz entra a la logia y se le dice que tiene que tallar su piedra, pues entra con mucho entusiasmo, pero por no medir sus golpes suele romperla. Esto nos muestra que a diferencia del mal que puede reconocerse, la estupidez que actúa con la convicción de estar en lo correcto puede ser incluso más dañina. En nuestra tradición valoramos el autoconocimiento. Por eso, esta reflexión es particularmente relevante. ¿Cuántas veces en nuestras vidas personales o en los trabajos en logia hemos actuado con la certeza de estar en lo correcto, solo para darnos cuenta después que éramos esclavos de nuestra propia inconsciencia? ¿Quién no ha hablado con un aprendiz que se aferra a una idea o a un pensamiento y ya hasta mucho tiempo después le cae el 20 y dice, ah, era por esto que me decían aquello, era por esto que se hablaba de esto otro? Pero en el momento, pues se aferraba. Entonces, la estupidez es el resultado de actuar guiado por esta voluntad ciega, con la falsa creencia de estar siendo lógico. Es una desconexión entre la autopercepción y lo que realmente nos mueve. Nos vemos como marionetas de nuestros impulsos. Y luego creamos narrativas para justificar nuestras acciones y sentir que tenemos el control de las mismas. ¿Algunos de ustedes le ha pasado alguna vez que al tomar una decisión que en ese momento parecía tener sentido y luego nos dimos cuenta de que fue un impulso absurdo? Hemos deseado cosas con tanta intensidad que no vemos todas las señales de alarma. Nos metemos en relaciones tóxicas sin apelar a la lógica, simplemente porque no racionalizamos. Eso no es mala suerte, como muchos suelen llamar. Es esa voluntad ciega tirando de ti como una cuerda invisible. Y lo más perverso del asunto es que nos hace sentir inteligentes mientras nos arrastra, porque esa es la otra cara del problema. No solo actuamos movidos por deseos ciegos, sino que además racionalizamos posteriormente nuestras decisiones, como si las hubiéramos pensado desde el principio. Es como si hiciéramos las cosas por instinto y luego fabricamos la historia, una bonita historia, para justificarnos. Bien, ya hemos dado una pequeña definición, pero vamos a continuar. ¿Cuáles son los motores que generan la estupidez humana? Bueno, la primera, ya la mencioné, es la voluntad ciega, que yo titulo el aprendiz descontrolado. En nuestros rituales, el aprendiz debe aprender a dominar sus impulsos. Ya hemos comentado que la voluntad es esa fuerza interna que nos impulsa a actuar sin reflexión. Es como el hermano recién iniciado que en su entusiasmo quiere intervenir en todo, sin aún haber aprendido a escuchar. Hay que estar siempre alerta. Cuando actuamos guiados por esta voluntad ciega, creamos después racionalizaciones para justificarnos. ¿No nos recuerda esto aquellos momentos en logia en donde, por orgullo
hemos defendido posiciones que luego descubrimos carecían de fundamento? ¿Cuántos no hemos visto hermanos discutiendo en logia por si se abrocha o no se abrocha así el mandil, por si se pone de una forma u otra, y no buscan que impere la razón, sino buscan imponer su voluntad? Otro de los motores de la estupidez es uno ya muy conocido por todos nosotros, el famosísimo ego, que resulta ser el falso maestro. En masonería sabemos que el verdadero conocimiento comienza con el reconocimiento de nuestra propia ignorancia. El ego es ese falso maestro interior que nos hace creer que la estupidez siempre está en los demás. Cuanto más estúpido es alguien, más seguro está de su razón. Esta frase debería resonar en cada uno de nosotros durante nuestras vidas. ¿Cuántas discusiones en logia han surgido más del deseo de tener razón que el de la búsqueda genuina de la verdad? Y el tercer motor es la inconsciencia, que le tituló Dormir en tenida. Asistir a una tenida sin estar presente es como vivir en la inconsciencia. Lo peligroso de la inconsciencia es que no duele ni genera alarma. Al contrario, se siente como una certeza, lo que hace que sea muy difícil detectarla en uno mismo. La conciencia, en contraste, cambia la vida de las personas, mientras el conocimiento solo llena la cabeza en lugar de iluminar, requiriendo detenerse a pensar, dudar y admitir errores. En nuestros rituales, el silencio es una herramienta poderosa. Quizá por eso valoramos tanto la pausa reflexiva. Es el antídoto contra esta inconsciencia que nos arrastra. Ahora vamos a ver cómo actúa la estupidez. Primero, a través de nuestros rituales, que yo llamo la piedra mal tallada. En masonería trabajamos para construir supuestamente el templo interior, pero ahora vemos cómo la estupidez se manifiesta en acciones cotidianas que van en contra de nuestro propio progreso. ¿Cuántas veces hemos visto, hermanos, o a nosotros mismos, aferrarnos a rituales vacíos de significado, solo por costumbre y sin preguntarse por su sentido profundo? Yo he asistido a logias en donde el ritual parece que el que lo diga más rápido es el mejor, ¿no? Van corriendo por el ritual para salirse al ágape. El ritual es prácticamente ya aún en estos días más un estorbo para la convivencia que algo que se tiene que llenar con significado. Y esto, pues, es un signo de que no estamos actuando con conciencia. Ahora bien, la segunda parte de esta estupidez en acción es el poder y la estupidez, lo que yo llamo el trono del orgullo. Debemos desconfiar profundamente del poder. En nuestras logias, cuando un hermano asume ciertas responsabilidades o ciertos cargos, lo hemos visto varias veces, cómo este cargo se le sube a la cabeza, se sube a un ladrillo y se marea. Y lo vemos dando malletazos por todos lados, ¿no? Desgraciadamente vamos a entrar en esta zona que es bastante delicada, pero es esencial tocarla, porque imagínense si la estupidez igual puede ser molesta, puede ser irritante, incluso hasta graciosa, pero cuando la estupidez se combina con poder,
ahí sí hay que tener mucho cuidado. Porque si hay algo que puede amplificar la estupidez de forma peligrosa, es cuando una persona que no piensa se convierte en alguien que manda. La estupidez, como dije, cuando está sola, puede ser molesta, pero cuando se combina con poder, se convierte en otra cosa, algo peligroso, algo que puede cambiar el rumbo de una sociedad entera. El poder no elimina la estupidez, al contrario, la multiplica, porque cuanto más poder tiene alguien, menos suele escuchar, menos se cuestiona y más convencido está de que tiene razón, aunque no tenga ni idea de lo que hace. Imaginemos a una persona terca, arrogante y desinformada. Ahora, imaginemos a que esa persona tiene la autoridad para tomar decisiones que afectan a decenas, miles e incluso millones de personas. Ahí es donde la estupidez se vuelve letal. Y no estamos hablando solo de políticos. Hablamos de líderes en empresas, de figuras mediáticas, de referentes sociales. Y lo vemos ahora con estos famosos influencers, ¿no? En las redes sociales, que son personas con influencia, que lejos de reflexionar, actúan desde el ego, desde la necesidad de tener siempre la razón, desde una visión del mundo limitada, pero defendida con orgullo. Uno de los mayores peligros del poder es que te rodea de gente que no te contradice. Recuerdo aquel presidente que decía, ¿qué horas son? Y todos sus achichincles alrededor, o lamezuelas o lamebotas, o como le digan en sus respectivos países, le decían, las que usted diga, señor presidente. Cuando alguien poderoso comete muchos errores, muchos lo aplauden por igual. Y si alguien se atreve a señalarlo, es apartado, ridiculizado o castigado incluso. Así es como la estupidez se institucionaliza, deja de ser un error individual y se convierte en política, se convierte en cultura, en norma. Y cuando eso pasa, la sociedad entera paga el precio. Porque el estúpido en el poder no solo actúa mal, contagia su forma de pensar. Inspira a otros a repetir sus discursos, a copiar sus decisiones, a validar sus errores. Y lo peor es que muchas veces lo hace con buena intención, con la convicción de que está haciendo lo correcto. Y como vimos antes, la estupidez combinada con convicción es la forma más resistente de ignorancia. Ahora, no confundamos estupidez con falta de inteligencia o con falta de instrucción o falta de educación. Hay personas que tienen títulos académicos, doctorados, maestrías, que son sumamente estúpidos. Y lo peor de ello es que, pues, esos títulos les hacen creer que saben. Ahora bien, vamos al tercer punto, que es algo bastante actual. Estamos ahora en la era digital, el ruido que ahoga la palabra sagrada. Las redes sociales son como una logia caótica, donde todos hablan y nadie escucha. Schopenhauer intuía el peligro de la estupidez multiplicada, y hoy lo vemos en la viral del contenido superficial. El hombre rebaño, como decía Nietzsche, busca pertenecer sobre la verdad. Teme pensar, teme pensar por sí mismo, porque pensar duele, incomoda y exige esfuerzo. Las redes sociales multiplican esto. El rebaño digital castiga al que piensa diferente, no argumenta, solo busca aplastar al disidente. Incluso creo que se acuñó un término, que es funar, ¿no? Le dicen,
A fulano lo funaron. La estupidez se ha vuelto rentable. La viralidad absurda reemplaza la idea. El volumen de voz al argumento. El algoritmo premia lo viral por sobre lo verdadero. Humberto Eco advertía sobre la sobrecarga de información que puede fomentar esta superficialidad y la estupidez, por ende. Algo que se manifiesta en la estupidez de las tendencias y el consumo de información como si fuera comida rápida. Todos hemos visto cómo sale una noticia, todos corren a comentarla, todos opinan, todos dicen, todos saben, todos se fundamentan, y al día siguiente sale una nueva noticia y ya todos son expertos. Ahora son expertos en el Papa, y luego son expertos en las guerras, y luego son expertos en Palestina, y luego son expertos en cómo se manejan las criptomonedas, etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre, se prioriza la reacción emocional sobre el pensamiento crítico. Desgraciadamente, la emoción es rápida y la gente le gusta lo inmediato. Y el pensamiento crítico, pues, requiere de reflexión. Por eso, cuando llega el pensamiento que ya ha sido reflexionado, pasado por el tamiz de la razón, etcétera, etcétera, ya la noticia ya es vieja. Ya a nadie le interesa, ya nadie se quiere informar verdaderamente, porque ya están sobre el nuevo. Observamos entonces así una posible decadencia social, incluso con indicios de estancamiento o descenso de la capacidad cognitiva en las últimas décadas, contrastando con el pasado donde, a pesar del menor acceso a la información, había pensamiento profundo. La búsqueda de atención y de viralidad moldean la sociedad, premiando lo morboso o lo escandaloso. Incluso percibimos actualmente una pérdida de empatía, donde la realidad vista a través de estas cámaras y pantallas se vuelve distante. Y hemos visto a gente que sufre un accidente y en lugar de ir a ayudar, las personas la graban. En nuestras logias protegemos la palabra, pero no deberíamos también protegernos igualmente y poner nuestra atención en lo que realmente importa en lugar de este mundo digital que premia lo efímero sobre lo sustancial. Entra uno a los chats de mucha gente y están plagados y atascados de memes, ¿no? Imágenes una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y cero contenido. Ahora bien, pues, y hablamos de lo malo, ¿no? Vamos a tratar de ver cómo escapar de la estupidez, si es que esto es posible. En primer lugar, existe el reconocimiento, el primer grado del saber. En masonería, el primer paso es reconocer que somos piedras en bruto. O como dije al principio, ahora sí, somos piedras bien brutas. El mayor desafío que se le plantea al masón es ver la estupidez en uno mismo. La estupidez no es solo un error puntual, a veces todos nos equivocamos, cometemos algún error, algún desliz. Pero a la que yo me refiero no es a esa, sino a una tendencia natural que está en todos nosotros y podemos reconocerla a través de varios indicios. El exceso de seguridad, el creer saberlo todo, el no escuchar, el repetir sin pensar. ¿Cuántos han repetido esta frase de yo soy el eterno aprendiz? Hoy la masonería no ha entrado en ti. Oh, no es de tu grado, etcétera, 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 etcétera. Esto es más inconsciencia sumada con orgullo. Deberíamos
como se nos pide al entrar en la cámara de reflexión, es enfrentarnos a nuestros propios engaños. Y ese sería para nosotros el inicio de la verdadera luz. La cámara de reflexión no es solamente para una ocasión cero. Debemos entrar a ella continuamente. El punto 2 es silencio y reflexión, las herramientas del maestro. Nuestros rituales enfatizan el valor del silencio. Solo en la pausa reflexiva encontramos la claridad. Ludwig Wittgenstein, en su Tractatus Philosophicus, afirma explícitamente que de lo que no se puede hablar es mejor callar. Uno puede percibir cómo se construye una casa o cómo se lleva a cabo una fórmula matemática, porque son cosas que el lenguaje puede estructurar de manera lógica. Pero si alguien pregunta cuál es el sentido del universo, cualquier respuesta literalmente que demos con palabras se queda muy corta o se vuelve ambigua, porque excede lo que el lenguaje puede contener. Por eso para Wittgenstein el silencio no es ignorancia, es una forma profunda de respeto por lo inexpresable. Pero cuando le preguntas al ignorante, trata de definirlo todo, trata de abarcarlo todo, trata de darle una definición. ¿Qué hay más allá de la muerte? Pues nadie lo sabe, pero a él sí se lo sabe. Ya lo vivió, ¿no? Él se la sabe de todas. Entonces, esto se aplica a la forma lógica y a lo místico, que no se pueden decir, sino que se muestran. El silencio entonces marca aquí los límites de lo que se puede expresar con sentido. El estúpido habla de todo y para todo. El silencio es un espacio sagrado para reflexionar. Permite observar los pensamientos antes de convertirlos en palabras y revisar las ideas antes de proclamarlas como verdades. La reflexión. Pensar, dudar, cuestionar, tener pensamiento crítico. La reflexión y el pensamiento crítico son vistos como la antítesis de la estupidez, la mentalidad del rebaño y la manipulación social, porque son actividades difíciles y a menudo son desalentadas. El pensamiento crítico ha sido reemplazado por la reacción emocional. ¿Cuántas veces te dicen, vive la hora, como si no hubiera un mañana, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión, aunque su opinión sea una estupidez, y se defiende este derecho como si fuera lo mejor del mundo. Hay veces que hay personas que no las deberían dejar de hablar, pero bueno, eso ya no me corresponde a mí ni siquiera decir quiénes sí y quiénes no. Entonces, este pensamiento crítico que ha sido reemplazado por lo emocional está presente o ausente más bien en la estupidez colectiva y en la masa que prefiere no pensar, sino solo repetir consignas. Los sistemas establecidos no promueven el pensamiento porque es peligroso, rompe reglas y es impredecible. Premian al mediocre, al obediente y castigan al que pregunta, al que cuestiona. Lo ven como alguien incómodo. Y esto se refleja, desgraciadamente, en la mayoría de los sistemas educativos que tenemos hoy en día. Sin embargo, pensar es un acto radical. Es la nueva forma de rebelión en un mundo gobernado por la estupidez. Vivir sin pensar es traicionar la propia existencia. Aunque duela,
El pensamiento nos libera. Y llegamos a la elección final. ¿Elegimos la libertad o elegimos la comodidad? Simone de Beauvoir decía que la estupidez es evadir la responsabilidad de pensar. En masonería sabemos que la libertad exige un esfuerzo constante. La estupidez es cómoda, nos da seguridad, se siente como certeza. La verdadera inteligencia implica en dudar de uno mismo, en hacerse preguntas incómodas. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué le grité a mi hijo? ¿Por qué engañé a mi esposa? ¿Por qué hice este negocio tuyo? ¿Qué fue lo que me impulsó? ¿De dónde salió esta necesidad? Cuando uno se hace estas preguntas, es cuando empieza uno a enderezar la brújula. Karl Popper nos decía que lo importante en una teoría no es demostrar que sea cierta, sino ver si puede ser puesta a prueba y refutada. A esto le llamó falsacionismo. Por ejemplo, si alguien dice, todos los cisnes son blancos, no nos bastaría con encontrar muchos cisnes blancos para decir que esto es cierto. Lo realmente importante sería ver si aparece un cisne negro. Si eso pasa, la teoría debería cambiar. Entonces, según Popper, lo verdaderamente inteligente es estar dispuesto a cambiar de opinión si aparece una nueva evidencia. En cambio, la estupidez se muestra cuando alguien se niega a ver esa evidencia y prefiere aferrarse a lo que ya cree, aunque los hechos lo contradigan. ¿Y cuántas veces hemos visto a alguien que tiene toda la evidencia, tiene todas las pruebas enfrente y aún así se niega a aceptar? En otras palabras, el necio busca tener razón, el sabio busca entender, incluso si eso significa aceptar que estaba equivocado. Hay una anécdota bastante interesante. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados estudiaban los aviones que regresaban de combate de las misiones y los reforzaban donde veían que tenían más impactos de bala. Decían, bueno, pues, si ahí hay muchas balas, pues vamos a reforzar. Y esta lógica parecía irrefutable. Si los aviones volvían con agujeros en las alas y en el fuselaje, esas eran las zonas que más peligraban. Pero con un matemático, un estadístico, se llamaba Abraham Wald, hizo una observación crucial. Estaban analizando solo los aviones que habían regresado. Lo cual quería decir que los impactos en esa zona no eran letales. Lo que deberían reforzar entonces eran las partes de los aviones que no regresaban. Este es un ejemplo claro de cómo la certeza aparente puede nublar el juicio. La mayoría asumía que lo evidente era también verdadero. Rechazar esa comodidad y hacerse la pregunta incómoda, esa pregunta de ¿y qué pasó con los aviones que no volvieron? Ese sí fue el acto de inteligencia. La sensatez no nace de la inteligencia en sí, sino de la voluntad de refutar nuestras propias suposiciones. Así pues, mis hermanos, el camino de la libertad requiere observarse con una honestidad brutal. Es una lucha interna y constante. Por otro lado, la estupidez nos esclaviza y entenderla es un acto de libertad. Otro filósofo, Wilfred Sellars, complica aún más
esta batalla en contra de la estupidez al plantear que incluso nuestra capacidad de pensar y nuestra mente son construcciones sociales medidas por el lenguaje. Esto añade una nueva capa de complejidad, porque ya no solo luchamos contra nuestros impulsos y contra el ego y contra otras cosas, sino que también nuestras propias herramientas cognitivas están siendo puestas a prueba porque están moldeadas por el entorno social, haciendo que el verdadero pensamiento independiente sea un esfuerzo todavía más grande. Entender los límites de nuestro lenguaje y los marcos heredados son parte de la lucha. ¿A qué me refiero con esto? Pensamos por un momento en la época de la Inquisición. Todos los que nacieron y crecieron en esa época estaban dentro de un marco que era el lenguaje de aquella época, la forma de pensar de esa época, era la manera de ver. Entonces, es completamente, no encuentro la palabra, no, revolucionario. Salirse de ese marco y darse cuenta que pues quemar personas porque no piensan igual que uno, pues no estaba del todo bien. El primero que se dio cuenta de eso era alguien que realmente pensaba y que se había salido del marco social, del marco del lenguaje con el que se manejaban en ese entonces. El cambio comienza con el individuo que decide despertar y pensar por sí mismo. Ya voy a terminar, mis hermanos, perdón por extenderme. Quería que quedara bien claro. Schopenhauer dudaba que la estupidez pudiera ser vencida o curada. La veía como una norma inherente de nuestra especie. Sin embargo, entender la estupidez, verla y reconocerla en los demás, pero sobre todo en uno mismo, es un acto de libertad. Permite tomar distancia y elegir un camino diferente al impulso ciego y a la presión de las masas. No se trata de ser perfecto, sino de ser consciente. Es decir, cuando me equivoco por mí mismo y no me equivoco por todo el ámbito social que me obliga a equivocarme. Tener el valor de dudar, de preguntar, de pensar, de escuchar antes de juzgar, de reflexionar antes de hablar. En el mundo actual, donde el pensamiento crítico es castigado, como ya dije, es un acto revolucionario. Quizás no podamos acabar con la estupidez del mundo, pero si lo entendemos, podemos al menos no ser sus esclavos. Podemos al menos no ser arrastrados por esa masa estúpida que vemos todos los días. Basta con abrir TikTok y hacer scroll y vamos a ver la estupidez de la humanidad. Finalmente, mis hermanos, esta conferencia pues no es más que otra plancha para nuestros trabajos. Me gustaría terminar y dejar un par de preguntas. ¿Qué vamos a hacer mañana en logia y en el mundo profano para no ser marionetas de esta voluntad ciega que nos impulsa a ser estúpidos? Y la segunda pregunta, ¿vamos a elegir la comodidad del rebaño o vamos a seguir el camino exigente de la conciencia? Porque como bien sabemos, los hermanos, el verdadero masón reconoce su oscuridad y enciende su luz para iluminarla.
Por mi parte es cuento, les agradezco muchísimo su atención y su paciencia. Muchísimas gracias. Voy a proceder a activarle sus micrófonos para que me ayuden a tributarle una fuerte batería de júbilo nuestro venerable hermano. Adelante, por favor. Padrísima Excelente. Muy bien, mi hermano. Excelente Bueno, trabajo, muy hermano. bueno, Excelente trabajo. bueno, conciso. Gracias, mi hermano La Gerardo. verdad, muy bueno, conciso. Gracias por la excelente exposición. Bien, pues vamos a pasar al tema de preguntas, respuestas, aportaciones. Por si alguno de ustedes quiere hacer uso de la palabra, primero vamos a poner silencio en general y les pedimos vayan levantando sus manitas para que podamos ir con orden con esta dinámica. Tenemos la primera participación de nuestro respetable hermano Ricardo Meléndez. Adelante, por favor. Pensé que eran dos manitas levantadas también. Pero bueno, buenas noches a todos. Muy buena conferencia. Bien breve, nada más. Realmente, como técnico de informática y a sabiendas de lo que está diciendo el hermano, es muy importante ver cómo nos pueden manipular con la información que nos dan por medio de las redes. Y creo que es muy importante cuando vemos contenido de calidad compartirlo, comentarlo, difundirlo, no creernos lo que vemos en la red, nada más así, investigar, ir a los libros también, porque no todo lo sabe Wikipedia o Google, ni la inteligencia artificial. Es increíble con toda la información, mientras más información tenemos, menos elevados estamos aparentemente evolutivamente y mentalmente. Yo le quiero preguntar al hermano Gerardo Ordórica, ¿qué opina él de la labor que estamos haciendo aquí en el SEMI y cómo él piensa que esta plataforma nos puede ayudar a evadir esta línea? Entonces, si él nos pudiera compartir, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, querido hermano. Bien, siempre he considerado que lo más valioso de la masonería es escuchar a otro y quedarme callado, tratando de entender o tratando de aprender algo diferente. A lo largo de estos años, el SEMI, y a través de estas ya cientos de conferencias, nos ha enseñado ese arte, el arte de quedarnos callados y escuchar y aprender algo que no sabíamos. Yo no he tenido la oportunidad de conectarme muy seguido últimamente, pero siempre que puedo me conecto, porque siempre hay alguien que comenta algo que yo no sabía, hay alguien que dice algo que a mí me lleva a reflexionar en algunas cuestiones de mi vida. El aporte que nos da el SEMI es precisamente este espacio donde hay alguien que está hablando, que está transmitiendo algo que para él es importante, que él cree que debe compartir con los demás, y yo quedarme callado y escucharlo. No todos hacen esa práctica, muchos están en otra cosa, otros están distraídos, hacen acto de presencia, al final algunos comentan por comentar, nada más para figurar, para salir en la foto. No son todos, son los menos afortunadamente, pero la mayoría de las personas que asiste regularmente al SEMI lo hace con esa intención, con la intención de aprender. Democratizar es la palabra que utiliza el SEMI, es decir, tratar de llevar el conocimiento a la mayor cantidad de gente posible. Es abierto, cualquiera se puede conectar, cualquiera que tenga el enlace, salvo cuando hay algunas conferencias que son cerradas, pero la mayoría de ellas son abiertas al público y se puede acceder a diferentes ramas del conocimiento. La conferencia anterior se comenta, pues es algo que nunca habíamos escuchado. Yo
al numerismo. Jamás lo había escuchado en mi vida. Tuve que después buscar de qué se trata, de qué está hablando con esto. Aunque no pude acceder a la conferencia, el hecho de oír una palabra que en mi vida había escuchado ya enciende una luz y hace que mi mundo sea un poco más grande, porque el mundo para cada uno de nosotros es lo que puede describir con el lenguaje. Si no tiene uno palabras para describir algo, para lo que mencioné, se queda fuera del entendimiento. Entonces, cuando un hermano suelta una perla, suelta un comentario, suelta una conferencia completa, hace nuestro mundo más grande, hace que nuestro entendimiento se expanda. Eso es también democratizar. No sé si la respuesta satisfaga a mi hermano, pero es lo que yo creo que es el aporte principal del Señor. Muchísimas gracias. Antes de continuar con las preguntas, me gustaría compartir lo siguiente. Y bueno, yo siempre he pugnado por esta parte de que pues siempre tengamos mejores espacios, tanto físicos como virtuales, y considerar que la virtualidad pues también tiene mucha basura, muchas cuestiones dañinas, muchas cuestiones que pues como ya lo comentaste, ¿no? De repente pareciera ser un ecosistema lleno de basura, ¿no? Y, y lo he manifestado en diferentes foros y alguien me dijo algo, una visión un poco diferente a la que yo tenía de tomarnos muy en serio todo, compartir cuestiones pues de crecimiento, de valor, me dijo es que yo las redes sociales no las ocupo para, para, para cuestiones serias. Me decía esta persona, yo ocupo las redes sociales para divertirme, ocupo las redes sociales para distraerme tal vez de las presiones familiares, de trabajo, etcétera. Y entonces lo que yo subo a redes sociales son chistes y lo que busco en redes sociales son chistes, no para generarme toda esta serie de cuestiones que normalmente sí las vivo en el trabajo, las tengo enfrente todo el tiempo y entonces ocupo las redes sociales en esta otra vertiente, pues que probablemente para alguien sea estúpida, ¿no? Pero como lo comentabas tú en tu conferencia, me hizo match inmediato con lo que me comentaba esa persona. Entonces, ¿qué opinión te merecería esta parte con respecto a no todos usamos las cosas de la misma forma, ¿no? Sí, en efecto, no quiere decir que las redes sociales deban ser solemnes ni nada por el estilo. Eh, el problema de las redes sociales no es que se divierta uno con ellas, si lo hace de una manera consciente. Él, este amigo que comentas, toma una decisión consciente de yo voy a ocupar esta red social o tal o la otra para compartir cosas que sean divertidas, para divertirme, para relajarme. El problema de las redes sociales es cuando alguien inconsciente se toma por cierto todo absolutamente lo que es publicado en estas redes sociales. La famosa, no quiero que a nadie se ofenda, pero hay un término, la famosa tía panista, ¿no? Es decir, para referirse a alguien, o por ahí les dicen en otros lados, la señora del cafetal o algo así, les dicen allá por Venezuela o en Colombia. Es decir, estas personas que comparten información dándola por cierta, sin haber, sin haber verificado la fuente, número uno. Número dos, se utiliza el meme para explicar a veces conceptos que no pueden ser explicados con un meme, que requieren de una reflexión más profunda y que es más consciente.
Cuando alguien quiere explicar, por ejemplo, la diferencia entre capitalismo y socialismo y ocupa un meme para eso, para justificarse, ahí se vuelve la propagación de la estupidez, porque no es algo que se pueda explicar con un dibujito. A eso me refiero. Divertirse, convivir con alguien, aquí en México le decimos cotorrear, ¿no? Paso un chiste, mando una imagen graciosa, etcétera, etcétera, etcétera. El problema de las redes sociales no es este, sino que se ocupan como, y a veces se cree que ahí está la verdad. Y porque muchos la reproducen o la replican, se cree que uno está en lo correcto porque la mayoría está de acuerdo con uno, ¿no? El famoso sesgo de confirmación. Y nos hace sentir cómodos. E inclusive, sin darnos cuenta, el mismo algoritmo nos empieza a mandar este sesgo de confirmación. Y entonces ya lo único que vemos en las redes, en nuestras redes sociales, son cosas que confirman lo que nosotros creemos. Y entonces, por ende, ya no reflexionamos porque sabemos o creemos saber que estamos en lo correcto porque todas las información, todas las imágenes, todos los videos, todos los comentarios que me llegan, pues están de acuerdo conmigo. Eso es lo peligroso en realidad de las redes sociales. La creencia de que ahí está la verdad, sin detenerse a cuestionar un minuto o unos 10 minutos, lo ideal es más tiempo, si lo que se está diciendo ahí es cierto para mí o no. Muchísimas gracias. Tenemos ya 4 manitas levantadas. Si gustas, vamos a darle salida a 2 comentarios y uno tuyo para que vayamos planchando más rápido. Adelante, mi ilustre y poderoso hermano Anastasio. Gracias, mi ilustre y poderoso hermano Nataniel. Pues felicitaciones a nuestro querido hermano Gerardo Ordorica. Eh, pido disculpas si me interrumpo. Apenas me acabo de levantar de una bronquitis aguda y todavía se me va entre rato y rato la voz. Por ello me anticipo. Pues hermano, mis felicitaciones por tan importante presentación. Esta presentación, este tema es muy importante para la masonería porque en los muchos estudios que se han hecho, no exclusivo de nuestra institución, sino de todas las sociedades, se ha detectado que casi de un 50 a un 60% de personas, de personas que la incluyen, que la forman, que son hermanos que están considerados o personas que están consideradas dentro del grupo de los estúpidos. La verdad es que el tema para nosotros es muy importante porque a veces por nuestra buena fe, por nuestra fraternidad, por nuestra bondad, no aceptamos o no lo reconocemos que tenemos gentes tóxicas dentro de nuestra institución. Yo les sugiero a todos los hermanos que si tienen la oportunidad de leer el libro que se llama La teoría de la estupidez. El autor es Dietrich Bonhoeffer. Y también si pueden leer el otro de em, Robert Proctor y la teoría de la psicología de las masas de Le Bon, Gustave Le Bon. Ahí nos orienta mucho sobre este problema y cómo algunas personas con mucha habilidad los aprovechan, los explotan y los trabajan a su favor para inducir o destruir a las organizaciones y hacerlas que trabajen a su favor, de tal manera que les sirven como cómplices para destruir o para explotar a toda la
los hermanos o los integrantes de una organización. Dentro de las ideas de Trish está aquella que dice que estúpido es aquel cuyas acciones perjudican a los demás, pero lo perjudican a él mismo. También señala en una parte que dice que el estúpido se le distingue por no reconocer sus propios errores. Y si no reconoce sus propios errores, pues mucho menos reconoce sus consecuencias o las consecuencias que le arrojan a la organización. Su impacto es tan malo, es tan negativo, que inclusive le daña a él mismo. De tal manera que su labor destructiva no solo va, no solo va dirigida a la organización, sino se autodirige hacia él mismo. Pues la estupidez, dice, es una de las cosas más importantes que hay que distinguir. ¿Por qué? Porque cuando detectamos a un estúpido, podemos de inmediatamente detectar a todos los demás que padecen del mismo mal. ¿Por qué? Porque el estúpido necesita de otros estúpidos. Los utiliza, los manipula de tal manera que pueda aprovecharlos en su beneficio, ya sea destruyendo la organización o ya sea sembrando discordias, maldades, en fin. Eso es algo muy importante que tenemos nosotros que entender. Entonces, comprender que si hay este clase de males, no solamente es detectarlas, sino darlas a conocer a la organización para que se prevengan de posibles errores o desviaciones de la institución. Ese es, pues, insistimos en eso, que la estupidez es la forma de aprovecharse de todos, de otros, por todos los medios a su alcance para sembrar la destrucción. Creo que esto lo decía Nietzsche. Así es que, hermano, nuevamente mis respetos y que este trabajo pues le sea de utilidad a todos porque nos sirve para prevenir o cuando menos detectar problemas internos que van a degenerar en perjuicio de la institución. Es cuanto, mis felicitaciones y muchas gracias, hermanos. Muchísimas gracias. Vamos con la participación de nuestro hermano, venerable hermano Jaime Churríos. Adelante, por favor. Buenas noches, respetable hermano presidente, respetables y queridos hermanos, todo público en general. Yo quería hacerle una consulta al hermano Gerardo con respecto al tema, que me parece muy interesante y he tenido vivencias personales bastante desagradables y desatinadas con respecto a este tema sobre la estupidez. Podríamos decir si la estupidez tiene mucha relación con la necedad, porque el necio pues cree que está en su realidad y despotrica de todo y además cree que está en lo cierto, ¿no? Como vos lo habéis dicho, el tema también es con relación al cargo que desempeñan algunas personas, ya sea tanto en logia como en algunos cargos públicos o privados. El hecho, por ejemplo, de pertenecer a un sector público, ya los creen que son demasiado. Aquí, por ejemplo, a la policía, cuando están uniformados, pues son los valientes, pero cuando están de civiles, se les apaga la vela, ¿no? Entonces, eso también me parece que es algo desatinado por parte de ellos, ¿no? Y, y creen también, dicho sea de paso, que son dueños de la verdad. Por ejemplo, cuando uno les cuestiona algo, que me ha sucedido en lo personal, cuestiona algo porque no está de acuerdo o porque no guarda relación con con la realidad, entonces, como decía el respetable hermano Anastasio, este estúpido
convence a los otros estúpidos para que se pongan en contra de uno. Lo he visto, lo he vivido, ¿no? Y justamente fue también uno de los temas por lo que yo he solicitado momentáneamente hasta que regrese a la ciudad de Piura, he pedido mi carta de cese, mi logia, ¿no? Porque veo que no van a entrar en razón, no van a entrar en razón. Por otro lado, ¿no? Incluso se valen de la ignorancia, como decía, de los otros hermanos, porque uno actúa por desconocimiento o por ignorancia, y eso conlleva a que el estúpido mayor arrastre a los demás, ¿no? Eso genera muchos problemas, no solamente para esa persona, sino dicho sea de paso también para la institución, porque la otra persona que es cuestionada, entonces se toma una mala impresión, ya sea de la autoridad o ya sea de cómo se llama, del lugar, del lugar donde se trabaja. Los servidores públicos aquí, lamentablemente, pues se creen los dueños de la verdad, ¿no? Y yo he ido, porque he cambiado de colegio a mis hijos por unos problemas que han tenido, los han tratado mal. Y he tenido me he visto en la obligación de retirarlos a mis hijos del colegio por el maltrato, he denunciado todo. Pero cuando he ido al colegio, por ejemplo, para ir a pedir la constancia de notas, el traslado y todo, me dicen que tengo que sacar una cita para dejar una solicitud, una cita. Y eso es parte grande y garrafal de la gran estupidez que come, donde se ha visto que para dejar una solicitud uno tiene que sacar una cita. Bueno, yo pues lo miro, porque no me gusta tener tampoco que hacer hígado y discutir. Para mí con la necedad no tiene ningún caso, ¿no? Pues yo digo necedad por no calificarlos con el título honorífico que se merecen, ¿no? Y no acarrearme más problemas. Entonces, basado en en estas conceptos, ¿qué cosa me podría decir nuestro querido hermano Gerardo, ¿no? Es cuanto, respetable hermano presidente. Muchas gracias por el espacio. Fuerte abrazo. Adelante, por favor, mi hermano Gerardo, por favor. Sí, muchas gracias. Nos dio un dato nuestro querido hermano Anastasio. El 50% de las personas son estúpidas. Bueno, permíteme disentir un poquito, mi hermano. El 100% de las personas somos estúpidos. Es bien fácil hablar que el de enfrente es un estúpido, que el de enfrente es un necio, que el de enfrente no entra en razón. Por más que yo le explico y por más que yo le digo y por más que voy, por más que le toco la puerta, el otro no quiere entender, entonces el otro es un estúpido. Pero yo no, ¿verdad? Por ahí hay un refrán aquí en México que dice, hágase la justicia, pero en los bueyes de mi compadre, ¿no? Es decir, tenemos todos el dedo flamígero para decir que lo de enfrente es un imbécil, es un estúpido, es un necio y es un terco. Bueno, mis hermanos, por eso yo creo que esta conferencia no tuvo tanto éxito, porque o tanto quórum, porque a nadie le gusta que le digan en su cara, y yo me lo digo también. No digo son estúpidos, somos. Y yo, como el venerable maestro, el primero entre mis iguales. Es decir, yo el más estúpido de todos. Si no soy capaz de detenerme un momento en mirar si no estoy siendo yo el necio, el terco, pues entonces hay algo que está fallando conmigo. Ahora bien, que haya dos posturas encontradas no quiere decir que el de enfrente sea
tonto o el primero sea el tonto. Estamos hablando de dos personas que tienen dos marcos conceptuales completamente diferentes, que tienen un esquema de valores completamente diferentes. El término, por ejemplo, libertad, como yo lo entiendo, puede ser muy diferente al término que mi querido hermano, no sé, Raúl Corrales Sainz entiende como libertad. El término de lo que es bueno, moral y noble, para mí puede ser muy diferente al término bueno, moral y noble de mi querido hermano Ricardo. Es decir, no podemos automáticamente descalificar al de enfrente porque no conocemos el esquema de principios, de valores, su bagaje cultural, su marco conceptual, su nivel de estudios, su nivel de aprendizaje, su capacidad de entender, porque no somos él. De tal suerte que lo que para nosotros puede parecer una tontería o un sinsentido, para el otro tiene toda la razón de ser y todo el sentido del mundo. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, ver la estupidez en el otro, como ya dije, es fácil. Mi tesis decía, masón, ¿y si el estúpido eres tú? No es nada más un título provocador, es una invitación a que a través de todo lo que se ha comentado, de todo lo que mis hermanos aporten, pues nos haga reflexionar a nosotros mismos acerca de nuestras propias actuaciones. Si yo llevo meses con un tema y me aferro a él y considero yo que estoy en lo correcto y busco validarme con otras personas, pues no sé, primero habría que volver a revisar por qué esto para mí representa un problema y por qué estoy buscando esa validación y por qué estoy buscando seguir y seguir y seguir. ¿Qué necesito o qué impulso es el que me lleva? ¿Qué voluntad se está manifestando ahí? ¿Qué es lo que está planteado en esta tesis? Yo muchas veces lo he hecho. Me aferré, por ejemplo, a un concepto y yo decía, no, es que yo estoy bien, estoy en lo correcto. Aquí están todos mis argumentos, etcétera, etcétera. Y pues esto tiene que ser así porque o es así o no es de otra forma. Pasados unos meses, conocí el otro lado del asunto y me di cuenta de lo profundamente imbécil que había sido. Me había comportado como un patán, había equivocado de medio a medio y pues peor aún, el orgullo ni siquiera me dejó en aquella época pedir una disculpa. Ahorita ya no hay oportunidad de hacerlo. Eh, y recomiendo por ahí también, hablando de lo que comentó mi querido hermano en el taller, un libro que se llama Manufactura del Consentimiento, de Noam Chomsky, en referencia a cómo se utilizan los medios, cómo se utilizan las redes sociales para crear al famoso hombre rebaño de Nietzsche, aquel que busca la comodidad porque es más fácil estar con el rebaño, más calientito, más cómodo, que estar afuera de él. Sería todo el cuento. Muchas gracias. Vamos con 3 participaciones más. Nuestro respetable hermano Douglas Cárdenas. Adelante, por favor. Muy buenas noches, presidente. Saludando a usted primero y al secretario y a todos los consejeros, hermanos y hermanas, amigos y amigas.
Qué difícil hablar de este tema, ¿no? Escuchando, porque la estupidez, desde una perspectiva psicológica, no es un trastorno mental, no es una enfermedad mental, no es un problema mental. Más bien podemos entenderlo como un resultado del sesgo cognitivo de la persona. Cuando tú atacas a un estúpido, te estás atacando a ti mismo, porque no entiende qué es el estúpido. Como resultado, es un sesgo cognitivo, es un sesgo de la confirmación. Es difícil dar conceptos. Es difícil, querido Gerardo Ordorica, como tú mismo lo explicaste, es difícil dar un concepto de la estupidez. Mucha gente no sabe que el sesgo cognitivo es impulsado por emociones en lugar de la lógica. Tiene errores de juicios, falta de flexibilidad mental. Es difícil catalogar a una persona estúpida. Aquí el que me diga a mí que es un sabio, salgo corriendo. Ese es el primer estúpido. El que se la sabe toda, ese es el primer estúpido. Porque me la sé toda. Porque estudio. Si supiera que el estúpido no es necesariamente un defecto intelectual. Es una apatía de buscar un conocimiento. Es verdad que las redes sociales, y es dual, las redes sociales son duales. Es una dualidad en la actualidad. Y en las redes sociales vas a encontrar algo importante ahora, lo económico. Y lo económico hace ver a gente que se hace menos intelectual a otros que tratan de ser intelectual y demostrar su conocimiento. Es difícil también en las redes sociales como catalogarlo de la estupidez. Sino que puede ser el producto de experiencia, de creencias y prejuicios, puede limitar un momento la comprensión y adaptarse a la realidad. Psicología social es la red social, en la cual un chiste alegra la vida, una palabra de aliento vive la vida y una tristeza hace sentir la muerte de la vida. Es difícil cuando yo he escuchado a todos, a todas las personas que yo no lo digo estúpido. Hay que guiarlo. El SEMI es una guía a las personas que no tengan que tengan esa carencia de entendimiento de la realidad. Ahora, ¿cuál realidad? Es difícil. Gracias,
Gerardo Ordorica. Si escuchan a un sabio diciendo que soy sabio, córrenle. ¿Esto de cuánto, Anatael? Muchísimas gracias. Vamos con la participación de nuestro respetable hermano Francisco de la Peña. Adelante, por favor. Muchas gracias, venerable hermano Anatayel. Me da mucho gusto saludar a los hermanos consejeros, escuchar las participaciones de mis queridos hermanos que son brillantes. Más que felicitar a Gerardo Ordorica, yo quiero agradecer la sencillez y claridad con que se discurrieron cada uno de los puntos. En la sencillez, Gerardo, está la grandeza de tu trabajo. Muchas gracias, por eso lo agradezco. Y aprovecho para recordar un poquito a Confucio, que luego se lo atribuyen a Eisenhower y a otros, que él decía, entre otras cosas, es preferible encender una vela que maldecir la obscuridad. Y bueno, ya en ese tema, qué valioso que nos recuerdes, querido hermano Gerardo Ordorica, que tenemos que regresar al cuarto de reflexiones, nosotros mismos, para ver, ¿y cómo va mi masonería? ¿Cómo va esto en mí? Y eso tendríamos que revisarlo a título de evaluación. ¿Cómo va? ¿Cómo voy masónicamente hablando? ¿Y qué tanto he avanzado? Y de semana a semana, que prometemos y decimos en la columna de elocuencia 10,000 cosas, ¿y qué hiciste del amor que me juraste? Diría algún puertorriqueño. Es decir, ¿cómo lo modificamos? Lo que planteamos y luego lo que decimos que íbamos a hacer, ¿lo hicimos? Ahí es una buena pregunta. Y entonces, ¿cómo va esto de la masonería? Entonces, un poco retomando lo que decía Jaime Chu, que y retomando también lo que dice nuestro querido hermano Douglas, no es lo mismo el estúpido que el idiota. El idiota es una calidad, una categoría mental, una patología o un nivel de desarrollo intelectual. El estúpido no. Y aprovecho también para decir lo siguiente, no discutas con un estúpido, porque los oyentes no notarán la diferencia. Entonces, recurriendo un poquito a lo que decía nuestro querido hermano Jaime Chu, es un estúpido. ¿Qué es un estúpido? Bueno, un estúpido es un badulaque. ¿Y por qué un badulaque? Porque el badulaque es necio e ignorante. Y no lo vas a mover ahí. Entonces, no discutas con un estúpido, porque la gente que te escucha no notará la diferencia. Por una parte. Por otra, dejo abierta una pregunta, querido Gerardo Ordorica, que me interesa mucho saber tu punto de vista de este tema. Y entonces, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo la definiríamos ante el nivel de estupidez hacia mí propio, hacia mí mismo? ¿Cómo se podría definir la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Es cuanto verá el maestro Anatayel Montegano, presidente del CEMI, y querido hermano Gerardo Ordorica. Un fuerte abrazo, hermano Paco. Vamos con una participación de nuestro hermano Gerardo y culminaremos las participaciones de esta noche con la de nuestro venerable hermano José Ángel Tatamales, después de la participación de nuestro hospital hermano Luis Suárez. Adelante, Gerardo, por favor. Sí, gracias. Agradecer al querido hermano Douglas por sus comentarios. Lo único que hace es enriquecer esta conferencia. Y mi querido hermano Paco de la Peña piensa que soy un estúpido, porque me avienta una pregunta que dentro de lo que yo hablé todo el tiempo, hablé de lo que dice Wittgenstein, si lo puedo mencionar así, que dice que de lo que no se puede hablar es mejor callar. No quiere decir que, no sé si ahí se escucha mejor. Hola, hola. ¿Sí? Hablar de la conciencia y hablar de estos términos va más allá de la capacidad que tiene el lenguaje
de expresar. Es decir, la conciencia se experimenta más que se define. Hay por ahí un grado en el que se habla mucho de este término y se trata de acotar, se trata de definir, pero en términos de lo que puede ser explicado, está más allá. Es como decir que hay más allá del límite del universo. No se puede hablar, no se puede explicar. La conciencia, por su misma naturaleza, escapa a las capacidades del lenguaje en acotarla, porque en cuanto le pones un marco, se sale de él. Yo podría dar la más simple de las definiciones, que ser consciente o la conciencia es darse cuenta. ¿Darse cuenta de qué? De lo que uno se hace consciente. Vamos a aplicarlo en el término que fue mencionado en la reunión pasada, ¿no? Anumerismo se llamaba. Para mí esa no existía. No era yo consciente de él. Cuando aparece la palabra que lo nombra, entra entonces en un marco en el cual yo empiezo a averiguar de qué se trata, de qué va, de la incapacidad de la gente en entender datos, en manejar números, etcétera, etcétera. Bien, entonces en ese momento tomo conciencia. Voy a tratar de explicarlo de otra forma. Todos conocen su casa, ¿no? Vamos a decir que tienes una casa en el campo, la conoces de pe a pa, abres las puertas, entras, sabes dónde está tal objeto en tal alacena, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, un día tropiezas con una tabla suelta en el piso. Y dices, bueno, ¿qué pasa? Empiezas a revisar esa tabla y te das cuenta que está floja, la desprendes y ves que hay un hueco ahí y unas escaleras. Quitas las demás tablas alrededor y bajas y te das cuenta que abajo de la casa que siempre habías conocido, que tú sabías cómo era al dedillo, había una habitación que tú completamente ignorabas. Y entonces, ¿qué sucede con tu casa? Se expande, se hace más grande. La conciencia funciona de igual manera. Cuando tomamos contacto con un nuevo concepto, con una nueva idea, nos damos cuenta de algo que no nos habíamos dado cuenta antes, en ese momento nuestra casa se expande. Pero te tienes que dar cuenta. Si no, no hay conciencia. Sería todo el cuento. Muchísimas gracias. Vamos con la participación de nuestro respetable hermano Luis Suárez. Adelante, por favor. Buenas noches a todos, principalmente tú, Natalia, como presidente, y todos los consejeros, todos los hermanos, etcétera, todos los presentes. Efectivamente, Gerardo, perdón, ya lo dijo también Douglas, nuestro hermano Douglas, un tema totalmente, para mí, indefinible. ¿Por qué? Porque no tenemos una escala, no tenemos un parámetro de medición. O sea, todo es conceptual, o sea, es relativo, ¿sí? Imagínate tú un experto de matemáticas, otro experto en biología molecular, y van a hablar un tema de energía nuclear. Pues no. Ahí está, los dos son estúpidos, ¿sí? Y no lo son en sus ramas, obviamente. Y si lo son en sus ramas, es muy relativo también, porque no saben todo lo que deben de saber de esas dos especialidades. ¿Sí? Menos de la energía nuclear, que no, casi no la tocan esos temas, ¿no? Esas especialidades. O sea, todo es relativo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Imaginémonos en una logia donde todos son inteligentes, entonces no hay estúpidos. O al revés, donde todos son estúpidos y no hay inteligentes, porque es controversial, ¿no?
La Real Academia Española define a la estupidez como necio y falto de inteligencia. Y aparte deja como 15 sinónimos, ¿no? Expresa la Real Academia Española. Entonces ahí tenemos un problema muy serio. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es el calificador? Por ejemplo, si alguien me dice, no, en mi logia hay muchos estúpidos, yo diría, espérame, ¿es culpa de los estúpidos o es culpa de los maestros, que son necios, que no quieren enseñar adecuadamente, no quieren aprender para enseñar adecuadamente el rito? Hablo de una religión también, de un sacerdote, de un catequista, de cualquier ejemplo, ¿no? El que enseña, pues. Muchos de los que enseñamos tenemos un grado de necedad. Eso es muy obvio y lógico. Si no, lo cambiaríamos. ¿Quién va a negar que no tiene un ápice de necedad en cualquier tema? Yo y tú, como lo acaba de decir muy bien todos, ¿sí? Tenemos un ápice. Bueno, pero también no lo podemos evaluar, porque yo necesito enfrentarme a un escrutinio, a una escala para saber qué tan necio soy en ese tema. Pero no soy en los demás. Tal vez yo sea muy, como decía Douglas, sabio. Ahorita entró un ejemplo muy curioso con nuestro hermano Douglas. Tal vez yo sea tan necio que no lo entienda. Entonces, todo es relativo, ¿sí? No podemos definir, como dijo Douglas, también aprovechando, y también nuestro hermano de la Peña, ¿verdad? O sea, es imposible definir la necedad y la estupidez. No se puede, porque ¿quién tiene la facultad calificatoria para calificarlo? Como dice Douglas, voy a repetir, si yo soy sabio, pues tengo la facultad, obviamente, de calificar, porque lo sé todo. Bueno, pero ¿quién me garantiza que lo sé todo? Entonces, todo esto nos lleva a un problema muy serio de que todo es relativo. Mira, mi hermano Douglas, voy a usar tu ejemplo, pero perdóname, es un ejemplo, no te vas a molestar, ¿no? Es un ejemplo para que veas que depende mucho de la expresión y la experiencia. Tú dijiste, dígame a alguien que es sabio y salgo corriendo de aquí. Yo te digo, soy sabio. A ver, salte corriendo. Ah, ¿y qué dices tú? No, espérame. Demuéstramelo. Ah, te faltó decir eso. Tenía que demostrarlo. Entonces, ahí está la necedad, la inteligencia. O sea, todo es relativo. ¿Sí? Todo es relativo. Porque el que tiene la verdad debe callarla. Y el ejemplo que puso de la Peña es de Einstein. Nunca discutas con un estúpido más de 3 minutos porque te pueden confundir. Es de Einstein, ¿eh? Y es cierto. O sea, ¿qué sentido tiene hablar con alguien, con un necio que no coincide conmigo? No que yo tenga la verdad y él no. No coincidimos. No tiene sentido. Así es la masonería, así es la religión católica. Bueno, entre judíos, entre rabinos. No sé, usted tiene una experiencia de cómo se discute entre rabinos. Una cosa increíble, ¿no? Entonces, oye, caramba, digo, todavía me falta que se peleen, que se golpeen, ¿verdad? Y ahí está, hay necedad ahí. Porque uno se ennecia de tal manera, yo tengo la razón. Y no sabemos si la tiene o no. ¿Quién lo va a calificar, no? Entonces, para terminar, mis hermanos, bueno, para empezar, Gerardo, la verdad, me pusiste un petardo muy interesante hablando masónicamente, porque la necedad y la inteligencia, que es su antónimo, ¿verdad? Según la Real Academia Española, le faltan muchas cosas para darle una mejor forma. Le falta la palabra experiencia, la palabra conciencia que ya se manejó, etcétera. Le faltan varias cosas para verdaderamente medio calificar el grado de necedad o estupidez o inteligencia de la persona. Por ejemplo, cualquier religión, vamos a hablar ahorita de la católica o bien de la masonería en forma paralela. Si hubiera una inteligencia suficientemente conventiva en estos ambos ejemplos, pues no habría estúpidos, no habría necios en el catolicismo y menos en la masonería. Y los hay, porque no se han logrado los objetivos ni del cristianismo ni de la masonería. Entonces, ¿cómo terminamos el tema? No se puede terminar. Es cuanto. Discúlpame, mi hermano Douglas, pero usé tu ejemplo con más para demostrar que es muy importante la experiencia
de redondear bien la pregunta o la observación para poder defenderse o blanquear bien su actitud. Es cuanto, y disculpen el exceso. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Vamos con la última participación de esta noche a cargo de nuestro venerable hermano José Ángel Tatamales. Adelante, por favor. Buenas noches, querido hermano Natayel, presidente del SEMI. Siempre acá democratizando el conocimiento, me encanta. Hermanos consejeros, hermanos en distintos lugares y público que entiendo que está escuchando. Al hermano Ordorica, primero lo felicito por su exposición. No tuve la oportunidad de conocerte en Ciudad de México y me dio mucha lata eso, no haber podido conversar contigo directamente, como un cogollito, pero vamos a lo que nos atañe. Oye, yo escuchaba atentamente la charla, que sin duda tuvo algunos defectos de audio, me costó mucho entender algunas partes, pero concuerdo con los que me antecedieron en la palabra, que el tema es tremendamente complejo, el tema de la estupidez humana es muy complejo. Complejo en su definición, complejo en su relativismo, como dice el hermano Suárez, complejo desde el punto de vista psicológico, como mencionó el hermano Douglas. Fíjate que complejo desde el punto de vista estadístico, como mencionó algún hermano por ahí, porque si le creemos a la estadística dice que el 50%, da lo mismo, ¿eh? 40%, 30%, 25% de la población es estúpida. Hasta donde yo sé de matemáticas, ¿cierto? 25% estamos dentro del rango de normalidad del ser humano, estamos dentro de la curva normal. Con un cuarto, o sea, ¿cierto? 1 de cada 4 seres humanos serían estúpidos, lo que a nivel agregado y política, país, etcétera, socialmente, un fenómeno o un daño muy grave. Algo tendríamos que hacer como masones para eso, ponernos a trabajar para eso. Lo digo no sin sentido un poco de ironía, ¿no? Pero pareciera que la estupidez es bastante arraigada en todas partes, por lo menos en nuestra mente. Primera paradoja, decimos que hay mucha gente estúpida, pero cuando se habla de inteligencia, todos estamos conformes con la que tenemos, a todos nos gustaría tener más, pero todos dicen, no, yo estoy bastante conforme con la que tengo. Por lo tanto, pareciera que el autosentirse estúpido es bastante poco común, aun cuando la estupidez es muy común. Estoy lanzando ideas porque son muchas las cosas que se me vienen a la cabeza lo que dijiste, Gerardo, porque es bien complejo el tema. Entonces, tú hablaste de los memes. Me acordé de una frase parecida a la que decía Luis de Einstein, ¿cierto? Groucho Marx decía que es preferible quedarse callado y parecer estúpido. Yo le he dicho aquí eso, que no abrir la boca y confirmarlo. Eso es muy grave. Eso es muy grave. Tú mencionaste, y voy a ir a la pregunta, tú mencionaste a Schopenhauer, ¿cierto? Como un filósofo que hablaba, escribía respecto, ¿cierto? De este fenómeno tan transversal que todos parecemos percibir, pero que a nadie nos parece tocar, ¿cierto? Yo me acordé cuando tú estabas hablando de la estupidez, me acordé de un filósofo francés, escritor que se llama Albert Camus, que en alguno de sus libros, cuando era joven, leí que dijo que la única pregunta fundamental que había en filosofía, la única pregunta fundamental que había en filosofía era el suicidio. Porque la pregunta fundamental que tiene que hacerse un ser humano es si esta vida vale o no vale la pena vivirse. Y ahí él desarrolla su teoría existencialista o su propuesta, o no una teoría, su propuesta existencialista, ¿cierto? Consulto con otros escritores. Y eso me llevó a pensar entonces con la definición que aquí se dio, que no hay que confundir ignorancia con estupidez, porque son dos cosas distintas, muy distintas, ¿cierto? Y ni tampoco con la insensatez, ¿cierto? Digo conductas estúpidas. Yo soy economista y puedo dar fe, no voy a contar una anécdota, no suelo hacer eso, pero yo soy economista y además soy ingeniero. Y yo he visto muchas veces en política
cómo se abusa con estas famosas, lo que yo llamo las balas de plata, donde viene un señor y dice que con una bala de plata va a solucionar el problema X, Y, Z de la sociedad, de la economía, etcétera, etcétera. Que económicamente se llaman balas de plata. Aquí al lado mío, pasando la cordillera, tengo un ejemplo vívido de eso. Pero vuelvo al tema que te quiero preguntar. Si la mejor definición, creo que es muy buena, que escuché acá, es que la conducta estúpida es aquella que hace daño a otros y además se hace daño a sí misma. ¿Cierto? Eso es una conducta estúpida, no ignorante, estúpida. Porque el que hace daño a otros y logra beneficio es un malvado, ¿no es cierto? No es un estúpido. Entonces, me surgieron en tu conferencia dos preguntas así rápidas, o dos reflexiones, quiero que tú me ayudes, o a ver si logramos entre todos además, porque esto no es una competencia. Me vino a pensar entonces, ¿la pena de muerte es una conducta estúpida que tenemos como sociedad, en la sociedad que lo tiene? ¿Le hago daño a otro y le hago daño a todos? Por ejemplo, pensé que la rehabilitación de esa persona era imposible. Y eso me lleva a la segunda pregunta, más difícil todavía, y vuelvo acá a mí. El suicida que no está enfermo, Douglas me va a decir que todos los suicidas están enfermos, pero hagamos el supuesto que un suicida que no está enfermo, que está actuando racionalmente, ¿es un estúpido? Es lo que te quería compartir y te felicito por la valentía de presentar temas tan complicados, Gerardo. Es todo, presidente. Muchas gracias. Antes de pasar al comentario de cierre de nuestro venerable hermano Gerardo, me parece que hay que hacer la diferencia entre estupidez y el estúpido, ¿verdad? Creo que todos hemos actuado con estupidez en algún momento de nuestra vida. No es una cuestión constante, pueden ser episódicas, algunas más frecuentes, algunas más constantes y algunas menos, pero finalmente quien sí actúa de una manera firme, constante, perseverante, en la misma condición de actuar con esta cuestión que parecieran sinonimias, pero no lo son necesariamente, con completa imprudencia, con necedad, con esta osadía inclusive, ¿no? De realizar. Por eso decían por ahí, inclusive hay que saber osar, ¿no? No nada más ser osado, sino hay que saber cómo hacerlo. Eh, eh, eso es una cuestión importantísima, porque sí, es bien fácil, como decía nuestro hermano Gerardo, señalar al estúpido que está ahí enfrente, pero acá atrás tenemos otros dedos señalándonos a nosotros, de muchos episodios en los que hemos sido estúpidos. A veces consideramos a una persona estúpida porque, como decía nuestro hermano Luis Suárez, no le entendemos. Parece que está mencionando algo tan evidente que, oye, pues si yo estoy en este nivel y yo conozco y yo considero, y está haciendo una pregunta tan banal, pues a veces de esas preguntas tan banales o de esas aseveraciones tan sin sentido es de donde han salido grandes tesis, de donde han salido grandes descubrimientos, porque alguien se cuestionó un poco más profundo una cuestión que parecía tan evidente al conocimiento de la generalidad. Y entonces eso nos lleva justamente a esta conferencia del día de hoy. ¿Cuántas veces he participado como estúpido? ¿Cuántas veces he sido yo estúpido, no? Me parece que eso es la principal enseñanza que nos deja nuestro hermano Gerardo el día de hoy. Esta reflexión de ubicarnos, ¿lo soy un estúpido porque constantemente me comporto de esta manera? No logro ubicar justamente un beneficio en favor, no nada más de alguien más. No hay beneficio alguno en lo que yo hago, ni para mí ni para nadie. Es completamente adverso. ¿Cuántas veces nos hemos comportado de esa manera? Pues interesantísima conferencia, mi hermano Ordorica, muchas gracias. Y pues regálanos tu comentario de cierre y los comentarios con respecto a las anteriores manifestaciones.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, no hay manera de medir si alguien es más o menos estúpido. No existe un estupidómetro. Pero todos podemos identificar cuando alguien está actuando de una manera estúpida. Es decir, nos damos cuenta. Una manera sencilla de definirlo podría ser aquella persona que no sabe y aún sabe, ni siquiera sabe que no sabe y aún así actúa con total convicción como si supiera. Y habla como si supiera del tema y peor aún, lo repite una y otra vez. Esa es una conducta estúpida y que es fácil de reconocer. Lo podemos ver, por ejemplo, en alguien que compra cosas que están más allá del alcance de su bolsillo, tratando de aparentar algo que no es, y lo hace constantemente. Y vive endeudado y vive en la quinta pregunta y tiene a la esposa y a los hijos eh, casi, como dicen, a la esposa como escopeta y los hijos olvidados y abandonados, ¿no? Y él brillando en sociedad. Es una conducta estúpida. O aquel que va de una relación tóxica a otra y a otra y a otra, escogiendo siempre el mismo tipo de parejas, ¿no? En fin, hay una, ¿cómo se le llama esto? Tiene un nombre, déjenme si me viene ahorita rápido a la mente. Es el efecto Dunning-Kruger se llama. Es aquel que nos hace pensar o que hace pensar que uno es más inteligente de lo que en realidad es y que al inteligente le hace dudar de qué tan, de qué tan inteligente es. Es decir, el que es estúpido tiene la certeza de que sabe y habla con total seguridad y contesta y refuta y todo. Y el inteligente duda mucho, tiende a ser una persona muy dubitativa, a dudar bastante. Por ahí, como dijo mi querido hermano Blas, abusado del que está seguro de lo que dice todo el tiempo y te habla como si lo supiera todo, porque ese es el primero entre sus iguales, voy a decirlo así. Ahora, no hay que confundir tampoco equivocaciones con ser estúpido. O sea, todos nos equivocamos, todos, como dijo mi querido hermano Luis Suárez, en algún momento hemos sido necios con respecto a algún tema, ¿no? Visto hermanos, y no es para nada con mi hermano Luis Suárez, porque él sí sabe, pero otros hermanos que hablan de cábala como si supieran de cábala y tratan de acomodarla. Es que la logia está dividida de esta forma porque las columnas y no sé qué. Y los oye uno hablar y dice uno, Ahora bien, hay otro que es todavía más estúpido, que como el otro habla un poco de cábala, ya dice, no, tú eres un menso porque no sabes nada de cábala, yo sí sé porque yo he estudiado, es más, yo soy judío y yo sí sé. ¿Cómo la ves? Y no es de aquí, no es ningún hermano de aquí, es otro hermano de otro oriente. Lo juro por mi alma inmortal, si es que tal cosa existe. Es decir, todos tenemos conductas estúpidas con respecto a ciertos temas y somos seres perfectamente racionales con respecto a otros. El chiste del asunto y lo que se viene a plantear el día de hoy es precisamente que nosotros mismos nos cuestionemos en qué aspecto de mi vida me estoy comportando de esa forma. Porque si me duele o si me está lastimando, si me está generando un problema y sigo insistiendo en esa conducta, bueno, pues creo que ahí hay algo que averiguar, ¿no? Y ahora bien, las preguntas que planteó mi querido hermano José Ángel Retamales,
durísimo, ¿no? Es la pena de muerte, vamos a decir, el grado máximo de la estupidez de la sociedad, es decir, que la sociedad haya creado un individuo de tal naturaleza que no haya otra más que eliminarlo para poder seguir avanzando. Creo que con este planteamiento quedó. En este caso, hay una película, la del Guasón, no sé si la hayan visto ustedes, la última, en donde se plantea si las personas son como son por naturaleza o si la sociedad es la que las orilla a ser lo que son. Y este planteamiento nos ha acompañado a lo largo de la historia. Yo desde mi punto de vista, y esa es una opinión personal, ahí coincido con Celas, es decir, en el famoso mito de lo dado. Nosotros no nacimos con una mente, nos fue dada. Vamos a suponer que nacemos y nos ponen en una habitación donde nadie nos enseña nada. No hay lenguaje, no hay comunicación de ninguna especie. ¿Qué sucedería con ese ser humano? ¿Tendría una mente? De hecho, la postura que yo tengo es que la mente es parte de un colectivo, es decir, nos es dado. A nosotros nos enseñan, eso se llama silla, eso se llama mesa, eso se llama perro, eso se llama gato, eso es mamá, esto es papá, y empezamos mediante el lenguaje a construir la mente de las personas. ¿Qué tanto abarca esta mente? Es qué tan amplio es el lenguaje con el que se le educó o que se le dio. Y resulta ser como una especie de Matrix, porque el lenguaje no puede describirlo todo. Hay cosas que están más allá de lo que se puede expresar con palabras. Ya lo dije. De tal suerte que presos como estamos de esta prisión del lenguaje, vamos a decirlo así, que nos obliga a describir el mundo con las palabras que conocemos, porque no podemos describir o no podemos hablar de lo que no conocemos. En ese momento nos damos cuenta que la mente entonces no es individual, sino es colectiva. Y por ello, los individuos que se suicidan o que pues son castigados con la pena de muerte, es una falla de la sociedad. No es que sean estúpidos, sino es parte de la estupidez de la sociedad. Una sociedad que no pudo crear las condiciones necesarias para que estos individuos no existan, vamos a decirlo así. Puede que esto último que yo haya comentado no tiene tanto que ver con el tema, sino más bien es una apreciación personal de cómo se construye la mente, cómo somos atravesados por el lenguaje. Es más, somos constituidos por el lenguaje nos constituye y nos atraviesa a todos. Y es por ello que a veces el mundo que puede experimentar mi querido José Ángel Retamales o mi querido hermano Ricardo Meléndez, no es el mismo mundo que puede experimentar Babiao Wu, que es un chino que tiene una empresa millonaria. El mundo que él puede hablar es diferente del mundo que nosotros podemos hablar. Y ahí es donde vemos que somos presos de esto. Ahora, lo interesante es que si somos el lenguaje, ¿qué quiere decir esto? Que si modificamos nuestra forma de hablar y el masón hace eso,
empieza a modificar la forma en que habla, en la forma en que se expresa, modifica su mente, modifica su cárcel, la expande, vamos a decirlo así. De tal suerte que, pues, como dicen por ahí, y lo dicen de una forma peyorativa, pero en este caso no lo es, tu boca es la medida. Y por mi parte sería todo el cuento. Excelente, muchísimas gracias, mi hermano Gerardo. Ha sido una noche muy, muy interesante con este planteamiento. Haré llegar a la brevedad este documento que otorga el Centro de Estudios Masónicos Internacionales a 2 de junio de 2025 de la era vulgar a nuestro venerable hermano Gerardo Ordorica Núñez por haber dictado la conferencia número 569. Y si el estúpido eres tú, democratizando el conocimiento, nuestro respetable hermano secretario ejecutivo y su servidor, Antonio Natanael Montejano Aranzo. Pues muchísimas gracias a todos los que nos observarán en adelante. Y bueno, pues vamos a detener la grabación y continuaremos en nuestra postconferencia. Pasen buena noche.